a día de hoy, considerando que estamos en fase de contención, y por lo tanto vamos a seguir con las medidas que hasta este momento estamos desarrollando, unas medidas que son fundamentalmente de información a la población en general, con este número que hemos puesto a disposición para que puedan llamar y preguntar pues, todas las dudas posibles, y también los teléfonos del 061 o del 112 para ya pacientes que puedan estar relacionados o que puedan llegar a estar dentro del grupo de riesgo. Decir que llevamos pues, hasta ya las 10 de la noche pues, 2.382 llamadas ya, 117 tomas de muestras en domicilios, 52 traslados de pacientes y en pruebas de laboratorio para casos de investigación hemos hecho hasta las 10 de la noche de ayer 295. Siguen siendo considerados los territorios de riesgo Italia, la región norte de Italia, las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Piamonte. En China, todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao, pero especialmente la provincia original donde se inició el brote Hubei, por cierto, que coincide que son los 3 meses de inicio de pacientes en esta provincia. Corea del Sur, Japón, Singapur e Irán. En este momento Galicia tenemos 6 casos confirmados. Ayer a última hora de la tarde-noche ya nos confirmaron un paciente de Vigo y un paciente de La Coruña. De esos 6 casos confirmados, como saben, 4 son de Vigo, del área de Vigo, y 2 del área de Coruña, lo que significa que tenemos una incidencia de 0,22 pacientes por 100.000 habitantes. Estamos muy por debajo de la incidencia de la media española.